Señor, en esta tarde vamos a oír Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Voy a leer unos versos aquí, tengo la versión BLA, Biblia de las Américas. Dice el texto bíblico así: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me ha sido dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A él nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar que el Señor sea obrando esta tarde por medio de la palabra del Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, invoco el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo el Señor. Estamos en esta tarde aquí reunidos con la iglesia, con los hermanos y con los amigos, Señor, para oír el mensaje de Dios que tú tienes para su pueblo. Háblanos ahora, úsame ahora, que la inspiración del Espíritu Santo, la autoridad de Dios tome mi vida para que pueda llevar el mensaje, la palabra, y pueda edificar y ser de bendición para muchos, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Quiero hablar de este tema, el precio de la predicación. El precio de la predicación. Hay cosas que a uno le llaman poderosamente la atención cuando uno las vive. La predicación del Evangelio para aquel que tiene esa convicción, para aquel que ha sido llamado, para aquel que su gozo y su regocijo es ver a alguien que recibe a Cristo, definitivamente también tiene un precio. Y el precio es que hay que pasar ciertos sufrimientos, ciertas situaciones, pero Pablo de ello habla y la Biblia nos lo enseña. El Señor nos lo dijo. En este texto dice el apóstol, ahora me alegro, o la versión 60 dice, ahora me gozo en lo que padezco, dice la versión 60. Esta versión dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y quiero referirme a esa frase, ¿cuál es la parte que estamos cumpliendo cada uno de nosotros? ¿Cuál es la parte que yo estoy dando, que estoy entregando? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cuál es de verdad la tarea a la cual el Señor me llamó en esta misión de llevar el Evangelio? Pablo está totalmente seguro de que él está haciendo la parte que a él le correspondió. La parte que a él le tocó es ir por las naciones, salir a unos territorios muy hostiles con gente que no estaba dispuesta en muchas ocasiones a oír nada del Evangelio, pero él hacía la parte que le correspondía. Nosotros también tenemos una parte que nos ha entregado el Señor y nos ha dado un privilegio, pero esta tarea de predicar el Evangelio necesita esfuerzo, necesita de dedicación, necesita de tiempo, necesita de disponibilidad y necesita de disposición. Si no hay las dos cosas, porque hay gente que tiene
la disposición, pero no tiene la disponibilidad. Hay gente que dice, sí, yo sí quiero, yo sí, pero no se dispone a hacerlo. Pero en esta tarea hay que hacer la parte que nos corresponde. Pablo se alegra, Pablo se goza de hacer la parte que le correspondió a él. Qué privilegio siente él, y dice que al contrario, el rechazo, al contrario, los agravios, al contrario, los maltratos, el desprecio, al contrario de todas estas cosas que podría convertirlo a él como en una víctima de quejarse, que mire lo que me tocó, como de pronto alguno de nosotros puede expresarlo, porque por el evangelio hay gente que al contrario de gozarse de haber recibido al Señor, vive sufriendo y vive lamentándose. Ay, vea, es que por ser cristiano me ha tocado padecer. Y qué lindo que uno pudiera aprender de la Biblia, aprender de la palabra del Señor y darse cuenta que en el evangelio sí se va a pasar padecimientos, sí se tienen que sufrir esos momentos, pero cuando uno tiene claro cuál es la parte que me corresponde, qué me toca a mí hacer, me esfuerzo y con gozo entrego lo que a mí me corresponde entregar. Pablo le correspondió entregar todo lo que él tenía, todas sus fuerzas y todo su ser, en desvelos, allá en alta mar, estuvo náufrago, estuvo en situaciones donde también se sintió que perdía la vida, pero ahí estaba el Señor y tenía ese gozo en frío, en calor, en la fría cárcel, con una comida que era la más despreciable, pero ahí estaba un hombre con gozo y no cesaba de glorificar a Dios. Él estaba haciendo la parte que le correspondía. Bendito sea el Señor. Y por eso dice, yo fui hecho ministro conforme a la administración que Dios me dio para beneficio de la iglesia, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. El fin era llevar a cabo, o sea, poner en marcha la predicación del evangelio. La iglesia tiene ese llamado. Cada uno de nosotros tenemos esa misión de ponerlo en marcha, de llevarlo a cabo. No solamente de quererlo, sino también de hacerlo. Hacer la misión, cumplir con la tarea, es lo que el Señor quiere, que esa parte que a mí me corresponde. A cada uno Dios nos dio un talento, nos dio un don, nos dio una capacidad. Hay personas que, por supuesto, usted no está de tiempo completo dedicado a la predicación, pero algo puede hacer. Hay mucha gente por salvar, hay mucha gente por llegarle, hay mucha gente para predicarle. Por supuesto, no será fácil. Por supuesto que no estarán diciéndole, a ver, mándenos los videos, mándenos, compártenos. Hay gente que te va a dejar en visto, que no quiere saber nada de ti. Hay gente que te va a eliminar. Todo eso podría pasar. Pero lo importante es que usted y yo hagamos la tarea de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, dice Pablo, es decir, el misterio que ha estado oculto, o que estuvo oculto desde siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a nosotros, o sea, a quienes Dios quiso dar a conocer. A nosotros Dios nos dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Dios nos dio a conocer que esto es algo demasiado valioso. Para muchas personas esto es despreciable. Esto no tiene nada de valor. Esto no es nada importante. Para muchas personas este tiempo no sirve para nada. ¿Qué valor tiene escuchar a un loco ahí hablando? ¿Qué valor tiene oír a una persona diciendo una cantidad de cosas y coger un texto bíblico y leerlo? ¿Qué valor? Para muchas personas no tiene valor, pero para nosotros, a los que Dios nos dio a conocer las riquezas de este misterio, para nosotros esto es la única esperanza. Esto es lo único que nos mueve. ¿Para qué? Para que sigamos proclamando. Dice Pablo, a Él nosotros proclamamos, a Él, a Cristo. Este evangelio es el que nosotros proclamamos.
Pero ¿cómo lo proclamamos? ¿Cómo es la tarea de proclamar el evangelio? La proclamación, la predicación, llevar el evangelio implica amonestar a los hombres. Y dice la palabra de Dios, amonestando a todos los hombres, llamándole la atención a los hombres. Y esto de amonestar es una tarea que no va a ser fácil. Corregir a alguien, instruir a alguien, mostrarle que el camino que lleva está equivocado, no va a ser causa de gozo. Ninguna disciplina causa alegría a la persona en el momento. Cuando a alguien se le amonesta por algo, la persona no se siente correspondida, más bien a toda persona le molesta, le fastidia en algunos momentos y en muchos momentos que se le llame la atención. El dueño de un negocio, el jefe de personal, el gerente de una empresa tendrá que llamarle la atención y amonestar a su personal que tiene a cargo. Y el día que lo llame para decirles mire esto y aquello, la persona que está oyendo el discurso pues no dice nada porque él es el jefe, porque es la empresa donde trabaja, pero no se siente contenta, dice, oiga, hoy nos llamaron para felicitarnos, no se siente alegre como el día que dice, oye, le vamos a celebrar el día del trabajo, le vamos a celebrar su cumpleaños, le vamos a dar esto, le vamos a dar este premio por los logros que has obtenido. Ese día se siente, se acomoda la corbata, se arregla la chaqueta, se estira un poquito, se pone bien derechito, pero el día que lo están llamando para amonestarlo, ese día como que baja la cabeza, frunce aquí el ceño y como que no se siente cómodo, como que quisiera quitarse de ahí, como que quisiera que no lo estuvieran llamando ahí, como que se siente señalado. Pues en la predicación del evangelio es eso. La predicación del evangelio señala a los hombres, porque Dios nos señala por medio de la palabra. Él que conoce la necesidad, Él que sabe el estado nuestro, Él sabe qué necesitamos oír, cuál es la palabra, y en muchas ocasiones la palabra nos va a amonestar, nos va a corregir. Por eso la predicación del evangelio impone ¿qué? Impone que el que lo lleva también tenga que padecer el rechazo. No queremos oír eso. A Pablo en Atenas, cuando estaba predicando con esa alegría y con ese gozo y con ese deseo grande de que alguien recibiera la palabra, le dijeron, vea, ya te oiremos, palabrero, ya te oiremos. Ya no queremos saber de ti. Lo que nos encontramos fue con otro charlatán más aquí. Y de esto no queríamos oír nada, pero Pablo seguía con ese gozo porque a él lo animaba que estaba predicando a Cristo. Así que nuestro mensaje amonesta a la gente, la incomoda. Nuestro mensaje en muchas oportunidades va a ser eso, pero la Biblia dice que esto es para amonestar a quienes, a unos poquitos, dice a todos los hombres. Enseñando a todos los hombres en toda sabiduría, porque cuando la persona, Dios empieza a tocarla, vea, es importante. Es importante que nosotros lo hagamos, que nosotros llevemos a cabo la tarea. Es importante que nosotros busquemos aún aquel que se está apartando de las cosas del Señor, que como que no quiere poner atención a las cosas de Dios. Es importante que le llamemos la atención en algún momento, que lo amonestemos. Bendito sea el Señor, que lo incomodemos de la tranquilidad que tiene, porque a veces, como predicaba esta mañana, la gente se quiere aislar, la gente no quiere estar unida en algún momento, dice, no, allá que hagan ellos, yo no soy nadie aquí, pero a ese que se siente que no es nada, que quiere como que el enemigo se lo está arrastrando, nosotros somos llamados también a hablarle del Señor, a predicarle con autoridad la palabra, porque no es la palabra nuestra, es la palabra de Dios, es la palabra que lo va a salvar, y un día esa persona dará gracias a Dios de que alguien se le atravesó en el camino y le incomodó su vida, que la creía, que la llevaba bien, que era una vida tranquila, pero un día alguien se le atravesó, alguien lo amonestó y alguien le dijo, mire, las cosas son así. Alguien empezó a enseñarlo. Bendito sea Dios. Yo doy gracias al Señor por la gente que se me ha cruzado en el camino, por
por aquel hombre que un día llegó a predicarme la palabra de Dios. El día que yo estaba ahí, aunque estaba tirado en una cama, pero no quería oír el evangelio. Pero ahí llegó un hombre que me importunó la vida. Pero le doy gracias a Dios por ese día maravilloso, porque ese día pude conocer la riqueza más grande que yo no tenía. Era un pobre miserable, estaba desnudo, estaba muerto en delitos y pecados, pero un día pude conocer que tenía una oportunidad, que Dios me iba a vestir con vestidura de salvación, que Dios me iba a dar una vestidura blanca, que me iba a quitar ese trapo andrajoso que tenía, que me hacía dar mal olor ante la presencia de Dios y por supuesto ante la sociedad. Un día Dios me cambió, pero fue necesario que alguien me incomodara la vida, que alguien me enseñara. Quizás a veces nosotros nos tememos de hablar el evangelio y no queremos porque nos da miedo de incomodar a alguna persona, pero si no lo hacemos, esa persona no conocerá a Cristo. El asunto de predicar, la tarea que tenemos que cumplir, nos lleva a ¿qué? A hacer eso, a padecer el rechazo, a que alguna persona, porque yo he vivido no sé cuántas cosas, yo he sido despreciado. Vea, el que predica el evangelio tiene que saber qué es el desprecio. Yo he tenido que estar en casas donde la gente ni me saluda, ni quiero oír nada. Yo he tenido que abrir la Biblia para orar y mirando el desprecio, el rechazo de los mismos y aún hermanos míos que conocieron al Señor, y he tenido que ver en la cara haciendo gestos y el mal sabor que sienten porque llegó el pastor ahí, pero me toca llevar la tarea a cabo, me toca cumplir mi parte. ¿Por qué? Porque yo tengo la responsabilidad de anunciarles a Cristo y yo tengo que dar cuentas de ellos, dice la bendita palabra del Señor. Pero cada uno de los que tenemos este compromiso, debemos sentir esta carga, debemos sentir esta responsabilidad. Y yo te hago una pregunta: ¿usted está cumpliendo la parte que le corresponde a ti? ¿Está haciendo la parte que nos corresponde en la predicación del evangelio, en presentar? Dice el apóstol Pablo, que el fin de todo esto es presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. El fin de todo es presentarlo a Cristo. El motivo de que te esté incomodando quizás esta tarde, que quizás no estás escuchando el mensaje que tú quisieras haber oído hoy, es porque Dios quiere salvarte. El motivo de incomodarte esta tarde, querido amigo, es porque Dios no quiere que sigas con la vida que llevas sin Dios y sin esperanza. Una vida donde te gusta lo de Dios, pero te gusta lo del mundo. Una vida donde te gusta lo de Dios, pero no dejas hacer las prácticas del pecado. Y Dios quiere que te arrepientas de esa vida, porque así no podrás entrar en el cielo. Así no podrás ser salvo. Con este fin trabajo, dice Pablo, esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. Es que nosotros predicamos para presentar a los hombres perfectos en Cristo, y con este fin nos esforzamos y trabajamos. Bendito sea el Señor, y entregamos todo. Alabado sea Dios. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es que uno se tiene que morir. Hay un texto aquí que me encontré en la Biblia y quisiera también compartirlo con ustedes. En cuanto a mí, jamás se me ocurra gloriarme o jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y yo leía ese verso y no lo entendía. Realmente no lo comprendía. ¿Qué es que el mundo haya sido crucificado a mí y yo haya sido crucificado para el mundo? ¿Qué es que el mundo se haya muerto, que el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo? O sea, a mí no me importa otra cosa. Es lo que Pablo está diciendo en este verso. A mí no me debe importar otra cosa. De lo que debo regocijarme en la vida es de la cruz del Señor Jesucristo. Es de saber que Él pagó por mí. Es de saber que sin esa obra no tuviera yo oportunidad. Así que a mí no me interesa otra cosa y no me debe interesar otra cosa. Para mí lo del mundo y todo lo que esté del mundo está muerto.
Esto es lo que dice Pablo. Pero yo también estoy muerto para el mundo. O sea, lo que yo vivo aquí por eso no encaja en lo del mundo. Lo que yo hago no le encaja, no le agrada a la gente del mundo. No, la vida mía, lo que yo vivo para el Señor, a mucha gente no le importa, no le interesa, no lo quiere. Pero yo tampoco quiero lo que el mundo hace. Para mí no me interesa, pero a mí sí me interesa una cosa de todo. Me interesa predicarles al que me hizo así. Me interesa hablarles del que me hizo así, de aquel con el cual yo estoy juntamente crucificado. De aquel para el cual yo vivo. Yo ahora no puedo vivir para los deseos de esta vida. Yo ahora vivo para los deseos de Cristo. Y el deseo de Cristo es que el hombre sea salvo. Por eso la palabra del Señor no hallaba cabida en muchos. Cuando estaban los apóstoles predicando el evangelio, predicando la palabra del Señor, dice Hechos capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. La predicación del evangelio en los tiempos apostólicos me muestra que la gente se reunía, pero para ir a buscarlos y rechazarlos y capturarlos y maltratarlos. Dice la palabra de Dios en este texto que cuando ellos predicaban, la gente los buscaba. Había gente que los buscaba, pero no para oír el evangelio, no para escuchar la palabra de Dios, no. Estaban resentidos, la gente estaba molesta, estaba incómoda. ¿Cómo es posible que estos hombres sigan hablando, sigan predicando? Tenemos que callarle la boca, tenemos que apagarlos. Ellos no pueden seguir adelante. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero mire lo que dice el versículo 4 de Hechos capítulo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones eran como 5,000 varones. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted habla la palabra de Dios, cuando usted se atreve, bendito sea el Señor, aún aunque sea molesto y aunque esté incomodando y aunque te estén echando y aunque te estén sacando, alguien oirá el evangelio. Alguien recibirá la palabra de Dios. Yo he visto casos donde he ido a una casa, yo iba a una casa a predicar la palabra de Dios y me recibían con alegría y con mucho gozo, y un día me echaron. Un día me sacaron, un día me dijeron, no queremos verte por aquí más, queremos que se vaya. Y yo trataba como de recomponer la situación y le decía, pero vea, usted ha recibido y mire que el Señor, y decía, no, es que quiero que se largue de aquí, no te quiero ver más nunca en esta casa. Pero a medida que yo oía y me echaron, me sacaron, me dijeron, nunca quiero que vuelvas a poner los pies en esta casa, no vuelvas nunca más. Pero así como alguien me estaba echando, otra persona me estaba abriendo la puerta. Porque había otra persona, otra familia ahí con ellos. Y tan pronto me echaron, esa persona me dijo, lo espero en mi casa. Vaya a mi casa que allá lo espero para que me hable del Señor. Así que la predicación del evangelio va a tener eso. A gente le va a incomodar y nos van a echar, pero alguien va a escuchar la palabra. Allí, mientras ellos predicaban la palabra del Señor, la multitud se fue en contra, pero también la palabra del Señor, que es viva y eficaz, había llegado a muchos corazones y la habían oído. Y dice la palabra de Dios que allí muchos creyeron la palabra que habían oído, porque hay que predicar la palabra, hay que anunciar la palabra, hay que llevarla de alguna manera, hay que llevársela a las personas. Ahorita tenemos una gran oportunidad a través de los medios de comunicación de predicar la palabra de Dios. No necesariamente tenemos que llegar a una casa, no necesariamente tenemos que ir. Ya hemos visto aquí la gente que se ha convertido. Aquí está mi propio hermano en la transmisión.
se convirtió. Y si yo le pregunto, y si mi hermano escribe ahí en ese chat, porque le invito hasta que lo haga, que escriba, en los últimos años, ¿a cuántos cultos fue en la iglesia? ¿En cuántas reuniones estuvo en los últimos 5 o 10 años? Que me escriba en este chat cuántas veces fue a culto. Y le apuesto que no va a decir muchas veces que fue a culto, pero está convertido, está bautizado. ¿Por qué? Porque a través de un video, porque a través de una enseñanza de la palabra de Dios, por estos medios puede salvarse una persona, pero se necesita que alguien se atreva a hacerlo, que alguien sea capaz, así como estamos diciendo, vea, compártele este video, compárteselo a un amigo, compárteselo a una persona, hágalo, pero a veces nosotros lo compartimos a los hermanos de la iglesia. Se lo llevamos al hermano, bueno, está bien, compartámosle porque necesitamos que todos oigan la transmisión, pero sin embargo, principalmente necesitamos compartirle el evangelio a alguien que no lo ha oído, a alguien que no lo ha escuchado, a alguien que quizá lo va a rechazar, pero mándeselo. Mándele el mensaje, mándele el video. ¿Por qué? Porque seguro que alguien va a entender el evangelio. Una palabra lo va a tocar, una frase, alguna cosa lo va a tocar y lo va a incomodar y le va a mostrar su situación real que tiene. Bendito sea el Señor, porque el evangelio nos desnuda. Cuando uno oye el evangelio, la palabra de Dios lo desnuda y le muestra su triste y su cruda realidad. Si no tiene a Cristo, le muestra su estado en que se encuentra. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso la predicación de la palabra de Dios siempre llevará este tinte especial, y es que predicar el evangelio tiene un precio. Tiene el precio del rechazo. Tiene el precio del menosprecio. Tiene el precio de que te echen, de que te digan, tú no serás más mi amigo. A mí me dijeron los que consideraban algún tiempo mis amigos, porque yo no sabía que en el mundo no se tienen amigos, que en el mundo se tienen compañeros de perdición, pero no son amigos. En el mundo no hay amigos. En el mundo, cuando usted cae, allá queda usted tirado. Allá nadie te va a salvar. Allá, si estás mal, te llevan a la cantina, te llevan a los lugares de perdición. El amigo te hunde más. Pero hay un solo amigo, que es Cristo el Señor. Cuando uno conoce el evangelio, conoce lo verdadero, conoce al verdadero amigo. Y mis amigos que yo tenía me despreciaron y me echaron. Y me dijeron, no más. Se dejó convencer, se dejó lavar el cerebro. No eres más nuestro amigo. Me despidieron, no me hablaban. Los que antes eran mis compañeros y con los que trabajé y todo, no me hablaron. Después, pasado un tiempo, me volvieron a hablar. Tuve que vivir el desprecio de mucha gente, pero por algo muy grande, que es la predicación del evangelio. La Biblia dice, y seréis aborrecidos de todos los hombres por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tú estás dispuesto a ser salvo, tienes que estar dispuesto a ser rechazado. Si tú estás dispuesto a tener el cielo, tendrás que estar dispuesto a que aquí en esta tierra hablen mal de ti, te desprecien a ti, pero con ello vas a causar mucho gozo cuando usted habla y vive para el Señor. La gente quizá dirá, allá va el evangélico ese, allá va él. Y bueno, será un desprecio de los ministros, de nosotros los que predicamos el evangelio. Allá dicen, allá va el ladrón ese, allá va el pícaro ese, allá va el estafador ese. Allá, todas esas cosas uno tiene que escucharlas, que se lo diga a la gente. Aquí en este chat, en estas transmisiones, nos lo han mandado, nos lo han escrito. Allá han entrado personas a escribirnos cosas horribles acerca del trabajo que hacemos. Pero lo grande es que seguimos predicando y el evangelio sigue llegando a muchas personas y la gente se sigue convirtiendo y la gente se sigue arrepintiendo. ¿Usted está dispuesto a predicar el evangelio? ¿Usted quiere hacer la parte que le corresponde? ¿Usted quiere participar de esta bendición tan grande? Si usted lo hace, si usted participa, si usted predica, si usted se compromete, causará gozo. Hay que pagar un precio. Hay que ofrendar para esta causa.
Sí, aquí se ofrenda. Y lo hablo así abiertamente, así se ha señalado. Aquí se ofrenda para la obra del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio, para llevar esta tarea hay que pagar pasajes, hay que pagar arriendos, hay que pagar vuelos, hay que hacer una cantidad de cosas, hay que desplazarse de una ciudad a otra. Los misioneros tenemos que hacer eso. Cuando vamos a alguna parte, a nosotros no nos regalan nada, es más en los pueblos. Hay gente que decide, ese es el pastor, ese que llegó es un pastor, no le vendamos nada. Hay pastores que les toca ir aquí en Colombia, en nuestra patria. Hay gente que le ha tocado irse a otro municipio a comprar comida porque donde está no se lo venden. Todavía tenemos una persecución contra la predicación del Evangelio porque hay gente que no quiere oír, pero sin embargo allí la iglesia mandó un hombre. Estamos ahí en una casita pequeñita y que hemos tomado en arriendo y allá le cayeron encima a esa señora que arrendó. Y dice, ¿y usted por qué le arrendó a ese evangélico, a ese explotador que vino aquí, a ese ladrón que llegó aquí, a ese engañador que llegó aquí? Necesitamos que lo saquen, pero algo hace el Señor para guardar a ese pastor. Ese muchacho que va al colegio, que van a matricularlo allá, a ese muchacho ningún profesor dice aquí no hay cupo y hay una cantidad de cosas y llega ese muchacho, ese niño, hijo de esa familia pastoral que allá va a ser despreciado. Mira, allá va el hijo del pastor ese, del ladrón ese tipo que llegó allá, ese otro pícaro que llegó aquí y empiezan y ese niño tiene que pasar sufrimiento. Bendito sea el Señor. Y ese es el precio del Evangelio. Cuando estábamos en uno de los municipios que predicábamos la palabra del Señor, a la niña que estaba pequeñita, que apenas estaba en la primaria, en los primeros, segundo de primaria, allá tenía que enfrentarme porque el mismo rector era un clérigo. Era el que mandaba, era el rector, era el que comandaba en todo el municipio y a la vez era el rector del colegio. Y tenía afilado, todos esos profesores hablaban el lenguaje de él. Así que éramos rechazados, yo tenía que ir allá y hablarme con esas profesoras y éramos rechazados. Y un día un muchachito de esos me estaba empujando la niña por la baranda de un puente para tirármela abajo. Porque por causa del Evangelio somos realmente despreciados, pero ese es el precio y lo seguiremos pagando, el precio del Evangelio, porque sí hemos visto gente que glorifica a Dios, sí hemos visto a gente que le da gracias a Dios por haber conocido el Evangelio, porque un día este mundo se dará cuenta que aquí en esta tierra sí había una iglesia, que aquí en esta tierra sí había un pueblo que Dios estaba preparando para llevárselo al cielo y aquí va a haber esa noticia. El mundo entero va a saber que aquí había una iglesia. Ojalá que tú y yo nos mantengamos aquí firmes hasta el final, que perseveremos para que el Señor nos levante. Pero mientras tanto, hagamos el trabajo, cumplamos la parte. Cumple tu parte en este ministerio que Dios te ha dado. Haga la parte de la predicación, que Dios va a darte un premio muy grande y mucha gente va a glorificar al Señor por haberle hablado de Cristo el Señor. Quiero terminar hasta aquí mi predicación de la palabra. Yo sé que Dios ha venido tocando a alguien. Yo sé que alguien se va a despertar a hablar del Señor. Yo sé que alguien se va a atrever a hablar de Dios. Yo sé que tal vez por eso te van a aborrecer, te van a escribir cosas feas. No importa. Háblalo, porque mientras uno no lo escuche, habrá otro que lo va a escuchar. Esa es la predicación del Evangelio. Soberano Señor Jesucristo, yo alabo y bendigo al Dios del cielo y le doy gracias por la palabra, por el Evangelio, porque tú nos has dado este privilegio de anunciarlo, de llevarlo, de enseñarlo, Señor. Este evangelio amonesta, incomoda a la gente en muchas partes. Nuestra vida, nuestra razón de vivir no encaja en muchas personas.
Pero ciertamente estamos aquí, Señor, porque tú nos has puesto como una luz, como la sal de este mundo, Señor. Nos has puesto como la esperanza, como esa única esperanza gloriosa que es Cristo el Señor para nuestra vida. Un día, Señor Jesucristo, nos iremos de aquí. Un día estaremos en perpetua eternidad. Estaremos como las estrellas, brillaremos, Señor, para siempre. Allí estaremos contigo, mi Jesucristo amado. Oh Dios del cielo, un día cesarán todas estas cosas, el improperio y todo aquello que se levanta contra ti, contra su pueblo. Pero un día habrán millones y millones allí en la patria celestial, alabando y glorificando a Dios, y estaremos siempre contigo, mi Jesús. Permítenos cumplir la tarea. Permítenos hablar el mensaje, permítenos glorificarlo a Él en el nombre de Jesús, que podamos darle la gloria, que podamos darle la honra y la alabanza al Dios que vive, al único que permanece para siempre. Oh Rey mío, gracias, gracias Señor, gracias. Resucitará.